Bueno, pues después de que ya se divirtieron, posiblemente lo que yo les voy a platicar, este, los deje un poco deprimidos, pero pues la necesidad de compartir con ustedes estas cosas me parece importante. Yo prefiero escribir lo que voy a decir porque me da más posibilidad de orden que echarme un rollo inconsistente, porque a veces se nos va la cabeza por otro lado. Y entonces, bueno, yo tengo un enorme gusto y un enorme terror, porque son ustedes muchos, de estar nuevamente en estas magníficas reuniones que promueve FECHAC con las organizaciones de la sociedad civil. Estas, como sabemos todos, están constituidas por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se organizan bajo diversas modalidades y con distintos propósitos para incidir en la vida pública del país y en el bienestar de terceros, esencialmente, sin aspirar a acceder al poder político y sin fines de lucro. Eso nos hace distintas a las organizaciones sociales, que generalmente son agrupaciones de personas que van a defender sus propios derechos, como son los sindicatos, los gremios. Nosotros trabajamos para terceros, no queremos llegar al poder y lo hacemos sin fines de lucro. Yo tengo un particular aprecio por esta ciudad y por los varios amigos y amigas que tengo en ella, porque me brindaron hace 10 años una magnífica oportunidad, que fue tratar de conocer más Ciudad Juárez, acompañarlos a ellos en el dolor de la ciudad y proponer algunos posibles caminos para sacarla adelante en materia social. En ese entonces ya tenían el plan estratégico, pero no había una agenda de lo social, y un conjunto de organizaciones del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social decidieron que querían hacer un diagnóstico y tratar de entender lo que estaba pasando. A mí me pareció una magnífica oportunidad porque era la etapa muy álgida de denuncia de los feminicidios. Y yo decía, los feminicidios son la punta de un iceberg. Hay que ver el cuerpo de ese iceberg. ¿Por qué la ciudad está tolerando esta desaparición y muerte de mujeres con ciertas características? Y así hicimos el primer estudio en 2004 y 2005 sobre el diagnóstico de la situación social de Ciudad Juárez. Ahora, el tema que me pidieron desarrollar y yo traté de entender cuál era la preocupación de Miguel, se llama colectividad, el principal reto del sector social. Y bueno, pues yo dije, me puse a pensar esta idea de tercer sector y sector social en el caso mexicano. Y en la Constitución mexicana se establece la existencia de 3 sectores: el privado, el público y el social. Y este último está constituido fundamentalmente por comunidades, ejidos, sindicatos, cooperativas, asociaciones de profesionistas, gremios, etcétera, que representan la gran tradición mexicana de organización colectiva, que viene desde la época prehispánica y que lamentablemente ha sido tan afectada y combatida en las últimas décadas, en donde nos ha dominado el individualismo y lo que yo digo, el pensamiento ortodoxo de la economía. Ahora bien, si uno busca en el diccionario el significado de colectividad, se refiere al conjunto de personas que persiguen un objetivo común o el conjunto de individuos agrupados que comparten los mismos intereses, ideales o que se reúnen para un fin. Cuando se plantea la colectividad como posible reto del sector social, quisiera traducirlo como una preocupación sobre la construcción de un sentido de conjunto, de pertenencia a un grupo,
a una comunidad, a un Estado, o como la búsqueda de objetivos y fines compartidos que nos brinden el sentido de pertenecer a una colectividad y a tener una identidad compartida. Esta pertenencia puede adquirirse por afiliación u origen, al ser practicante de una religión, pertenecer a un grupo étnico o a una nacionalidad que vive en otro país, por ejemplo, la colectividad española en México. Tiene cierto sentido de automaticidad. Simplemente se es parte de esa colectividad y la pertenencia a la misma no demanda de mayor esfuerzo, excepto el de aceptar continuar siendo parte. Pero en realidad pienso que el problema que nos preocupa, estoy con un temor de que se me caigan las hojas que no saben, porque no hay aquí para atorarlas. Bueno, pienso que el problema que nos preocupa y que da origen a esta plática se relaciona más bien con la pérdida en los últimos 30 años de un sentido de pertenencia a una colectividad con la que compartimos ciertos ideales y objetivos comunes. Hemos desarrollado normas de conducta y de convivencia y referencias culturales compartidas. Prevalece una solidaridad entre e intergeneracional, o sea, al interior de una generación y entre generaciones. Y de manera muy importante, contamos con mecanismos de control y sanción para aquellos que no respetan las normas consensuadas por la colectividad y que por lo tanto serán excluidos o castigados por esa colectividad para que otros no rompan esas reglas, de manera que la transgresión no se vuelva a repetir. Es decir, de alguna manera se consigue tramitar los conflictos naturales de la convivencia de manera pacífica. La colectividad, la comunidad o la sociedad dispone de 4 agentes socializadores de los seres humanos que introducen o incorporan a las personas a los objetivos comunes, a los referentes culturales y a las normas de convivencia. Y de algún modo les transmiten el papel que se espera que jueguen en esa colectividad de acuerdo a su sexo y edad. Y a veces, en sociedades muy segmentadas, también el papel que se espera que jueguen por su origen étnico, por su religión, lugar de nacimiento o condición socioeconómica. Los 4 agentes socializadores que contribuyen a la construcción social de los seres humanos son, en primer lugar, las familias. Las bases de los seres humanos se obtienen en las relaciones al interior de las familias. En segundo lugar, las escuelas, los grupos de amigos o compañeros, los compañeros de trabajo o los miembros de la pandilla o los cuates con los que nos vamos los fines de semana, y de manera crecientemente importante, los medios de comunicación. Y suponemos que estos 4 agentes socializadores son los que van a transmitir valores, normas, experiencias culturales en los nuevos integrantes de nuestras sociedades. Este proceso de socialización o de inclusión de las personas a su colectividad debería tener como propósito último alcanzar una vida buena para todos los integrantes de la misma e impedir que el conflicto destruya los lazos sociales que unen a los integrantes de la colectividad. Déjenme echarme un traguito de agua. La realidad que estamos viviendo, donde han aflorado distintas violencias y la conflictividad social, está a flor de piel, nos indica que algo o varias vieron que se rompieron los mecanismos de reproducción social y de socialización de los seres humanos, o a lo mejor los de contención de los conflictos, que operaron durante varios años en México
y permitieron que tuviéramos un país en paz, aunque terriblemente injusto e inequitativo social y económicamente. Pensemos juntos y yo los invitaría a eso. ¿Qué ocurrió para hacer que esa relativa tranquilidad que existió en el país durante varias décadas actualmente muestre la presencia permanente de conflictos y de violencias que diariamente lastiman la vida, la integridad y el patrimonio de millones de personas? Es cierto que esa relativa paz de las décadas posrevolucionarias periódicamente era alterada por el afloramiento de conflictos estructurales como fueron el movimiento estudiantil del 68 o el de los ferrocarrileros, el de los médicos o los varios movimientos de los maestros, el movimiento indígena zapatista del 94 o por la permanente presencia en el país de movimientos guerrilleros. En una primera etapa de esta plática me permitiría compartir con ustedes algunas hipótesis sobre el origen de la destrucción de colectividad y de solidaridades en México, o como otros plantearían, de la destrucción de tejido y cohesión social, y me gustaría que pudiéramos conversarlas en la fase de las preguntas, modificarlas o enriquecerlas con el fin de que podamos llegar a algún consenso sobre qué nos ha ocurrido en los últimos 30 años, y me referiré a 5 condiciones o procesos. Primero, la prevalencia de la desigualdad y de las brechas sociales, económicas y culturales. Segundo, el deterioro de los mecanismos históricos de inclusión social, el empleo decente, la educación y la seguridad social. Tercero, un profundo cambio cultural originado por la dominancia de la ideología del mercado y del pensamiento ortodoxo en las últimas 3 décadas. Cuarto, la reducción y desestructuración del Estado mexicano. Y quinto, la corrupción y la impunidad que actualmente forma parte de la cultura nacional. Coloco en primer lugar la prevalencia de la enorme desigualdad en el país, con un ingrediente nuevo. Actualmente, las poblaciones pobres y las poblaciones ricas comparten el espacio urbano y se encuentran cotidianamente en los espacios públicos, calles y centros comerciales. Por muchos años la pobreza estaba en el ámbito rural y la riqueza estaba en las ciudades. Entonces, en las calles y en los centros comerciales se encuentran, pero además hay procesos urbanos que todavía segmentan y separan más a ricos y pobres. Y esto lo hemos visto en los estudios que hemos estado haciendo sobre determinantes de las violencias. Por ejemplo, hay una segmentación de zonas de vivienda. Los servicios escolares, los de salud, los de transporte y de esparcimiento están socialmente segmentados y ya no constituyen espacios de encuentro y de convivencia, sino de construcción de identidades de clase socioeconómica. Anteriormente, como decía yo, la pobreza se concentraba en las zonas rurales y la mayor riqueza en las ciudades. Ahora los extremos de riqueza y de pobreza son observables todos los días entre aquellos que sirven y los que son servidos en los distintos servicios de alimentación, de salud, en los comercios y en los mercados, en el transporte, en las gasolineras. La percepción de la población captada en la encuesta nacional de discriminación es que la mayor discriminación se origina en las diferencias socioeconómicas, lo que significa que las poblaciones pobres se sienten maltratadas por serlo, ya que discriminación es igual a maltrato. Dentro de ello quisiera destacar en las ciudades la criminalización de los jóvenes de los estratos más pobres de la población, que son maltratados por los cuerpos de seguridad simplemente por su apariencia, por su forma de vestir, y a su vez son abusados y utilizados por los grupos criminales. Las políticas de gobierno en los últimos 30 años han profundizado la desigualdad
al alentar la segmentación de los servicios sociales, propiciando la pérdida de calidad de los bienes y servicios ofrecidos por el sector público, muchas veces para justificar que estos servicios pasen a ser proporcionados por el sector privado, especialmente en materia de salud y de educación. Y entonces tenemos servicios públicos pobres o ausentes para las poblaciones pobres y servicios sociales privados caros, que no siempre mejores, para las poblaciones ricas y las clases medias. La desigualdad atenta contra la construcción de un proyecto de país compartido, contra la construcción de colectividad o comunidad con intereses y objetivos comunes, impide la cohesión social y la restitución del tejido social. Ello porque se sabe que una parte importante de la riqueza concentrada en al menos 400 familias en México proviene de la corrupción, de la apropiación de bienes y riqueza pública, de la especulación de la tierra y financiera, del, por ejemplo, recientemente denunciado fraude por Reyes Baeza respecto de la venta y los créditos hipotecarios de viviendas de mala calidad y sobrevaluadas, del abuso del poder y de los recursos públicos, de la explotación irracional del subsuelo sin pago a la nación, del cobro de tarifas altas por servicios telefónicos, de telecomunicaciones y bancarios. Es decir, tenemos conciencia de que no necesariamente proviene del ahorro, del trabajo honesto, de la creación de riqueza y de empleos, sino de la extracción de recursos e ingresos de los pocos a los muchos, con la anuencia de nuestros gobiernos y la participación de una proporción alta de nuestros políticos. Entre tanto, 60 millones de personas, más de la mitad de la población total, viven en la pobreza, y de ellas 22 millones en la pobreza extrema. En segundo lugar, me referiré a la destrucción y deterioro de los mecanismos históricos de inclusión social en nuestro país. Se trata de la ausencia fundamentalmente de la creación de suficientes oportunidades de trabajo y de generación de remuneraciones dignas, del deterioro de la seguridad social y del aumento de las oportunidades de educación de calidad para las mayores cohortes de jóvenes en la historia demográfica del país. Estos históricamente son los mecanismos en donde la gente se siente incluida en la sociedad: el tener oportunidades de empleo, el tener oportunidades educativas, el tener una protección social que les permita tener una vida adecuada durante el proceso de envejecimiento. Llevamos 30 años con un crecimiento económico endeble, que tiene como consecuencia una generación de empleos formales muy precaria y un deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo derivadas de la venta de fuerza de trabajo, que es la principal fuente de ingresos de la familia, de la mayoría de las familias mexicanas. O sea, cerca del 90% de las familias de este país viven de la venta de fuerza de trabajo, no viven de propiedades, ni de empresas, ni de riqueza, viven de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Las nuevas generaciones de infancia y juventud, nacidas a partir de la década de los 80, han crecido en hogares con ingresos insuficientes y en la pobreza, y no han tenido las oportunidades para ser incluidos a la sociedad como seres humanos productivos ante la falta de fuentes de trabajo. Los sistemas de seguridad social, un poderoso mecanismo de inclusión, han dejado de incorporar a las nuevas generaciones y sus servicios de salud han reducido su calidad. Los jóvenes tampoco han podido incorporarse a la colectividad a través de las escuelas, pues un alto porcentaje de los egresados de escuelas primarias no continúan la secundaria, y en los niveles de escuela media superior y superior
Subsisten aún ahora, a pesar de los últimos esfuerzos, una oferta insuficiente de escuelas y la deserción escolar es alta por el elevado costo que le significa a las familias mantener a sus hijos dentro de las escuelas y porque además un mayor nivel de escolaridad no se traduce necesariamente en encontrar trabajo o un mejor trabajo. La mayoría de las escuelas han perdido su función de socialización positiva de los seres humanos, su papel de mecanismos de incorporación a las normas y valores de la colectividad y de lugares de encuentros de la diversidad social. Frecuentemente observamos situaciones de abuso, acoso y bullying, elevados riesgos en los entornos escolares, irresponsabilidad de algunos maestros, deterioro de la infraestructura y poco pertinencia de los programas y contenidos escolares respecto de lo que los niños y las niñas y jóvenes viven o experimentan en la vida diaria. Les echamos mucho la culpa a los maestros, pero los maestros están en un contexto de una infraestructura vieja, no actualizada, en escuelas verdaderamente lamentables en muchas zonas del país y con programas educativos que no tienen nada que ver ya con la vida cotidiana y el acceso a nueva información que tienen los jóvenes. Y de eso no hablamos y echamos la culpa a los maestros de lo que está pasando en materia educativa. El peyorativo nombre de ninis, asignados a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, desconocen que no lo hacen porque la sociedad no les brinda oportunidades de desarrollo como seres humanos dignos. Pasemos al tercer aspecto que yo considero ha deteriorado esta convivencia y el tejido social. Yo me referiría a un profundo cambio cultural originado en la dominancia de la ideología del mercado, del pensamiento ortodoxo durante las últimas 3 décadas. La alta ponderación del individualismo como camino al éxito medido en términos de acceso a bienes materiales de alto costo, ha desvalorizado la vida en colectivos, sean familias, comunidades, organizaciones de distinto tipo o la presencia de empresas colectivas. El individuo trabajador, ahorrador, altamente competitivo y sin escrúpulos, o el hábil en los negocios de cualquier tipo, legales o ilegales, que viste muy bien, es dueño de casas, coches, relojes, la ponderación de los relojes en esta época es verdaderamente increíble, aviones, yates y mujeres, se ha convertido en el modelo a seguir. Establece el estándar para muchos jóvenes y aquellos que ven en ese modelo como inalcanzable se hunden en el desánimo, el inmediatismo, la droga, la vida en constante peligro, la delincuencia deshumanizada e incluso el suicidio. El goce inmediato y la vida sin sentido, el no futuro. Un cuarto elemento que yo considero, y los estoy sometiendo simplemente a que los reflexionemos, que ha contribuido a la destrucción del tejido de colectividad, es la reducción y desestructuración de la administración pública y de los poderes del Estado en nuestro país en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Podemos considerar al Estado democrático, y esto me parece importante tenerlo en cuenta. El Estado democrático moderno es el conjunto de instituciones y personas a las que la colectividad o la sociedad le encomienda, entre otras funciones, gobernar al colectivo, realizar las consultas y construir los consensos para definir fines y objetivos compartidos, planes y políticas públicas que se pondrán en práctica, las leyes y normas que regirán las relaciones sociales y económicas, la provisión de bienes y servicios públicos, la garantía de la seguridad pública y nacional, la administración e impartición de justicia, las relaciones con el exterior y la administración del patrimonio de la nación. Si no tuviéramos gobierno, estas funciones, quién sabe quién las realizaría. Es decir, los poderes del Estado están mandatados por el pueblo mediante la Constitución
para llevar a cabo las actividades que nos permiten vivir en paz y en forma ordenada, y que requieren ser encomendadas a alguna institución operada por personas para el beneficio colectivo. Sin embargo, la ideología dominante en el país y en el mundo occidental desde finales del siglo pasado conlleva la idea de que entre menos Estado y más mercado es mejor, que el Estado coarta la libertad de las personas y que la racionalidad de los mercados y de la libre competencia son las que ponen límite a las actuaciones individuales y permiten la convivencia. Somos testigos de la consecuencia del extremismo en este sentido practicada por el Tea Party en Estados Unidos, que ha mantenido en paro a 800,000 trabajadores del gobierno federal y al mundo entero, al borde de un colapso financiero, al tardar la autorización de la elevación del nivel de endeudamiento para el gobierno de Obama. El consenso de Washington, surgido a principios de la década de los años 80 y que resume los postulados de la ideología de extremismos como el del Tea Party, planteaba la necesidad de llevar a cabo 3 procesos. Primero, la reducción del tamaño del Estado. Segundo, el traslado de funciones del mismo y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado. Y tercero, la descentralización de varias funciones hacia los gobiernos estatales y municipales. Veamos 3 consecuencias en México de la aplicación al pie de la letra. Fuimos alumnos excelentes de aplicación del consenso de Washington para ver qué es lo que nos ha pasado. Por cuanto a la reducción del tamaño del Estado, hemos visto el deterioro de los servicios sociales públicos en su calidad y en su disponibilidad en varios sentidos. Por ejemplo, primero, no se le ha dado mantenimiento adecuado a la infraestructura social en salud y educación que se construyó durante los años en que la economía mexicana tenía altas tasas de crecimiento. Segundo, no se ha construido suficiente infraestructura nueva, adecuada a la estructura demográfica del país, donde desde al menos hace una década existe un amplio volumen de jóvenes. Tampoco la creación de infraestructura social y urbana acompaña la redistribución de la población en el territorio nacional, ni lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Juárez, con el absurdo crecimiento horizontal expansivo de las ciudades, en donde las nuevas colonias no tienen servicios sociales, ni servicios de recolección de basura, ni servicios de seguridad. El resultado es que las nuevas colonias carecen de todo esto: guarderías, escuelas, transportes, centros de salud suficientes y adecuados. Tampoco se atendieron en las 3 décadas pasadas las nuevas necesidades de servicios sociales acordes a la nueva complejidad social y a los cambios en las familias y en las poblaciones. Por ejemplo, suficientes estancias infantiles, centros de día y asilos para adultos mayores, y ahí tenemos un rato por el envejecimiento de la población mexicana. En 2050, 1 de cada 4 ciudadanos en México va a ser adulto mayor. Entonces, no estamos construyendo la infraestructura para atender estas nuevas realidades demográficas, la atención de adicciones, de violencia, de víctimas, de salud mental comunitaria, espacios de esparcimiento. Es decir, durante las últimas 3 décadas no se mantuvo la infraestructura social que ya teníamos, no aumentó esta de acuerdo a las necesidades y no se adecuó a las nuevas realidades y complejidades sociales. Los salarios y la plantilla de los servidores públicos responsables de la provisión de servicios públicos sociales se deterioró en relación con el crecimiento de la demanda de servicios y se perdió, lo que a mí me parece más importante, la dignidad del servicio público. Yo trabajé muchos años en el gobierno mexicano y era un orgullo trabajar en el gobierno mexicano porque era la forma en que uno contribuía al bien de su colectividad. Bueno, yo creo que desde la época de Carlos Salinas,
hacen sentir a los servidores públicos como que están llevando a cabo una actividad vergonzante. Y se dice, tú estás en el sector público, ¿qué estás haciendo ahí? Es un sector lleno de corrupción. Yo creo que la corrupción nos tiene a todos metidos por todos lados, y no es solamente el sector público, y como mencionaba Francisco, hay excelentes profesores, hay excelentes médicos y hay excelentes servidores públicos. Entonces, hay un deterioro de la dignidad, de la consideración del servicio público. Los modelos de atención y los contenidos de los programas no se actualizan con la velocidad necesaria ante la creciente diversidad social. Y pensemos solamente en la lenta adaptación de los contenidos y procesos de la educación en relación con la velocidad del cambio de las tecnologías de la información. Respecto al traslado de funciones del Estado y de la propiedad de las empresas públicas al sector privado, solo basta con 3 ejemplos. El traslado de los bienes y del servicio telefónico provocó que un monopolio público se convirtiera en un monopolio privado, produciendo con sus ganancias y su dominancia en varios mercados al hombre más rico del mundo, el señor Carlos Slim. Los daños para la población mexicana han sido el pago de tarifas muy elevadas y la obtención de servicios muy mediocres. Otros ejemplos son algo que ha estado también saliendo últimamente, los altos costos por recluso como consecuencia de la operación de los reclusorios por el sector privado. O casos de reutilización de equipos de diálisis para enfermos de los riñones en servicios subrogados por el Seguro Social con los altos riesgos de infección que ello conlleva. La cuestionable calidad de las viviendas de desarrollo realizados por desarrolladoras privadas con recursos públicos, como es el caso de Riberas del Bravo. El problema actualmente no es si se trata de lo público o de lo privado, sino de ética y responsabilidad social relacionada con la avaricia, o más bien con la codicia, como la llama el presidente Obama, y el afán de obtener lucro personal y poder. Finalmente, el resultado de la descentralización de funciones del gobierno federal a los estados y los municipios, sin los debidos contrapesos y controles, y sin preocuparse por desarrollar las capacidades de los gobiernos estatales y municipales, nos han llevado a niveles de endeudamiento de los gobiernos estatales jamás vistos en la historia de México, y entiendo también que de algunos municipales, a la desviación de los recursos del Seguro Popular operados por los estados que estaban destinados a la construcción de infraestructura de salud, a la enorme corrupción en la compra descentralizada de medicamentos y a la creación de empresas y asociaciones civiles simuladas para apropiarse de contratos y recursos de distintos programas públicos. Un quinto aspecto que contribuye a la destrucción del sentido de colectividad es la enorme corrupción y la impunidad que actualmente forma parte de la cultura nacional. Hay un desapego bastante generalizado de todos a la legalidad, pues no es exclusivo de los servidores públicos. Tenemos como caso emblemático la presencia misma de un amplio sector informal de la economía, donde actualmente se ocupa como el 60% de la población trabajadora. La informalidad se fundamenta en el incumplimiento de leyes y normas. No se pagan impuestos, no se respetan las condiciones de trabajo y se pagan bajos salarios, se va del pago de seguridad social, no hay apego a la regulación sanitaria de los servicios, una parte muy grande de la mercancía que se tramita a través del comercio informal proviene del contrabando y la piratería. Los consumidores no pueden reclamar y no tienen garantías. O sea, todo lo que construimos como Estado legal para proteger las relaciones entre empresas, personas, Estado, con la presencia tan grande del sector informal, no están funcionando, ¿no?
Es decir, el sector informal opera al margen de todas las leyes y normas que regulan la actividad económica del país. Recientemente hemos sido testigos y a veces directamente afectados por la tragedia, la destrucción y la muerte que todavía y por muchos meses más agobia a un gran número de mexicanos y mexicanas en razón de las inacabables tormentas que azotaron a la mayor parte del territorio nacional y que volvieron a ponernos frente a los graves problemas sociales: la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la exclusión. Pero también hicieron aflorar la enorme corrupción, impunidad e ineptitud que ha dominado el ejercicio de la función pública en todos los niveles de gobierno del país en las últimas décadas, donde se ha perdido el sentido de los intereses colectivos y la responsabilidad pública, al haber sido sustituidos por la avaricia y el patrimonialismo y la acumulación privada de poder. Carreteras, presas, puentes y túneles mal planeados y deficientemente construidos, desarrollos de vivienda formales e informales en terrenos poco aptos y riesgosos, deforestación y destrucción de la naturaleza que facilitan la bajada de aguas y sobrepasan la capacidad de los ríos, desgajan cerros, generan aludes de tierra, asolve de ríos, presas y lagunas costeras, gran descuido y desatención al mantenimiento de obras públicas, entre muchas otras omisiones y abusos. Parece que la naturaleza es la que nos tiene en la cara de manera dramática y ensañándose más con las poblaciones más pobres, la forma en que todos hemos contribuido a la destrucción y a la creciente inseguridad de nuestros entornos de vida. Son resultado de malas gestiones de gobierno, pero también de la codicia empresarial y del desentendimiento e irresponsabilidad de todos que con nuestro actuar contribuimos cotidianamente al desastre por la vía de nuestros patrones de consumo, nuestros hábitos para disponer la basura, nuestra falta de participación en asuntos públicos. La ausencia de ética en las relaciones económicas y sociales en México y en el manejo de la cosa pública provoca desconfianza entre las personas y entre los ciudadanos y los servidores públicos. Sin confianza no es posible construir colectividad y el conflicto aflora permanentemente. Hasta aquí los 5 aspectos que, desde mi opinión, nos están impidiendo construir comunidad y desarrollar el tejido social. Lo resumo: desigualdad, deterioro de los mecanismos de inclusión social, empleo, salario digno, seguridad social y educación, predominio de la ideología del mercado libre y del pensamiento ortodoxo, reducción y desestructuración del Estado, corrupción, impunidad y desapego a la cultura de la legalidad. Bueno, esta es la primera parte, son los 5 asuntos que yo pienso que nos están impidiendo tener este concepto de nación y este proyecto de país compartido. Y en la segunda parte, si es que me da la voz, porque generalmente traigo un problema de garganta, abordaría yo lo que Miguel quería que yo hiciera, que les dejara algo positivo, pero veo un poco difícil el asunto. Yo diría, la pregunta es, ¿qué podemos hacer el relativamente pequeño sector de organizaciones de la sociedad civil frente a los procesos que han desestructurado a nuestra colectividad? Primero, reconocer nuestro tamaño, nuestra diversidad, nuestras debilidades y nuestras fortalezas y los instrumentos que tenemos para influir en un cambio de la situación descrita y tratar de reconstruir un proyecto compartido de país del que todos seamos parte, nos beneficiemos y al cual podamos contribuir. Las organizaciones que actualmente tenemos una clave única de identificación, la CLUNY, en el registro de la Secretaría de Desarrollo Social, somos alrededor de 23,000, y las que dentro de estas tienen registro de donatarias en el SAT son 7,000.
Solo de ellas, 4,000 reciben apoyos de gobierno, de acuerdo a lo que dice María Angélica Luna Parra, directora actual de Indesol. Es decir, frente a la envergadura de los problemas y el tamaño de la población de México, los ciudadanos organizados en OCES somos un número relativamente pequeño. Además, varias de las organizaciones que aparecen en los registros son realmente organismos paraestatales como el Comité Olímpico Nacional. Pero es interesante ver que la gran mayoría no estamos subordinadas a los recursos gubernamentales y que estamos manejando un volumen importante de recursos que se origina en donaciones, fondos internacionales, cuotas personales. Sabemos que las OCE somos muy diversas, que la mayoría realiza labores de asistencia social, otras se dedican al desarrollo y a realizar intervenciones en comunidad o a trabajar y apoyar a grupos de población específicos como son los jóvenes, la infancia, las mujeres, los migrantes. Otras más se dedican a la defensa de los derechos humanos y de las agendas de derechos de determinados grupos de población. Otras hacemos investigación y desarrollamos observatorios para la incidencia en política pública. Un sector se ubica en la defensa del medio ambiente y así podríamos continuar la lista. Nuestros intereses, objetivos y recursos están dispersos, pues responden a la complejidad o a lo que consideramos cada uno de nosotros son los principales dolores que aquejan a la población mexicana. Excepcionalmente, logramos articularnos y encontrar objetivos comunes y construir consensos sobre ciertas temáticas, como fue el importantísimo caso de la lucha por la democracia de la década de los 90. Nuestras coaliciones y redes tienden a ser precarias y poco duraderas. Enfrentamos conflictos de liderazgo y protagonismos, competimos por recursos y frente a las relaciones con los poderes públicos, diferimos en nuestras bases ideológicas, no tenemos una cultura democrática en nuestro funcionamiento, no nos apegamos muchas a la legislación laboral, muchas veces no sabemos dialogar y negociar en buena lid y preferimos acusar, señalar y marcar, con un cierto dejo de soberbia, nos sentimos como que somos los que poseemos la verdad revelada, y acusamos a veces sin evidencia sustentada. Algunas organizaciones incluso violentan principios éticos para sobrevivir. En fin, no compartimos un código de conducta. Sin embargo, aún con nuestras debilidades, contamos con un capital ético reconocido. Tenemos líderes de opinión y generamos agenda pública. Tenemos capacidad de convocatoria nacional e internacional. Desarrollamos innovación social. Realizamos pedagogía y sensibilizamos a otros actores sociales sobre nuevas temáticas e introducimos nuevos marcos y análisis para la mejor comprensión de la cambiante realidad, por nuestro constante contacto con las diversas poblaciones en el territorio. A veces logramos con éxito por nuestra capacidad de cabildeo y nuestra cercanía con los círculos del poder hacer una labor de intermediación entre los grupos sociales con los que trabajamos y que carecen de canales de comunicación directa con los círculos de poder político y económico. Ante estas realidades del sector de organizaciones civiles, considero que ante la difícil y compleja realidad nacional deberíamos mejorar nuestras posibilidades de acercamiento y diálogo con el fin de encontrar objetivos comunes y promoverlos fortaleciendo nuestras propias redes, incluso haciendo una revisión colectiva para ver si los recursos que tenemos los estamos usando para entender los problemas más ingentes y estructurales en el territorio que trabajamos. Pienso, por ejemplo, en la situación de hambre que están viviendo muchas niñas y niñas, incluso familias enteras en Ciudad Juárez, ante la caída del empleo y los ingresos,
o el aumento de las víctimas que han perdido su patrimonio y fuentes de trabajo, o se encuentran discapacitadas por el uso de armas de fuego, o que están afectadas por la violencia de que han sido objeto. Promover la democracia, la capacidad de escucharnos y generar confianza a partir del reconocimiento y aceptación de nuestra diversidad, permitiría ir avanzando en la construcción de un futuro compartido y a contribuir de manera más efectiva en la superación de las brechas sociales, económicas y culturales que nos separan. Tenemos que hacer conciencia y modificar nuestras prácticas discriminatorias que generan y profundizan el resentimiento de los sujetos a discriminación, o reconocer aquellas de nuestras acciones que contribuyen a profundizar la desigualdad, como es pagar malos salarios, no cumplir con la legislación laboral, abusar en el cobro de servicios, no contratar a cierto tipo de personas o no brindar nuestros servicios y apoyo a esos grupos, mujeres, indígenas, población LGTB, migrantes. O sea, hacer un análisis de nuestra propia conducta en términos de cómo está contribuyendo a esta separación entre los mexicanos. Tenemos que hacer un profundo examen de la forma en que nosotros mismos o nuestras organizaciones contribuimos a la destrucción de la confianza, de la solidaridad y de la construcción de comunidad, y encontrar las estrategias para abonar en su superación y para usar mejor nuestros recursos. En segundo término, creo que debemos realizar coaliciones con otros actores de la sociedad civil que puedan aportar y enriquecer nuestros planteamientos y nuestro actuar, así como compartir nuestras preocupaciones e intereses. Ciudad Juárez ha tenido experiencias ejemplares de coaliciones entre personas de la cultura, organizaciones civiles, los empresarios, la comunidad académica y los centros de educación superior. Valdría la pena hacer una revisión de los aprendizajes, los logros y los fracasos de esas coaliciones multiactores y revisar sus causas para avanzar hacia mecanismos más consolidados de colaboración en beneficio de la colectividad. Entender cómo la competencia por recursos públicos, las prácticas de cooptación de los funcionarios, los conflictos por el protagonismo desmedido y por liderazgo, son elementos que socavan la posibilidad de realizar y mantener acciones colectivas de la sociedad civil que contribuyan a mejorar la convivencia y la calidad de vida en la comunidad. Tercero, fortalecer nuestra capacidad de escucha y nuestra empatía con aquellas personas y familias que padecen carencias vitales como alimentación, ingreso, empleo, acceso a la salud, al agua, a servicios sanitarios, a la educación, a una vivienda, o que son discriminadas o maltratadas. Este contacto permanente con la población nos permitirá adecuar nuestras acciones y hacer un uso más pertinente de nuestros recursos, y no solo limitarnos a pedirle a los gobiernos que atiendan esas carencias, pues como lo hemos constatado, movilizar a los actuales funcionarios públicos y reasignar recursos significa romper inercias, cambiar reglas de operación, encontrar voluntad política, y muchas veces acabamos frustrados, enojados y desanimados. Yo muchas veces les digo a mis amigos del Consejo de Desarrollo que le han apostado muchísimo a tratar de modificar las políticas públicas, cuando por varios años, yo diría décadas, en el caso de Juárez, no han tenido gobiernos. Ni el gobierno estatal, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno federal han sido empáticos con la problemática juarense, más que por temporadas chiquitas, y no duran las intervenciones públicas. Tenemos que voltear a ver nuestras propias capacidades y recursos que se potencian cuando llevamos a cabo acciones conjuntas y distribuimos adecuadamente responsabilidades. Los empresarios, la generación de empleos y de salarios dignos, las organizaciones civiles y la academia y profesionistas, la atención a la salud física y mental y a la educación,
o bien el montaje de comedores comunitarios, la distribución de despensas y medidas de atención al hambre y a las víctimas de las violencias, mediante la colaboración entre organizaciones, empresarios, universidades y la misma población a ser atendida. Ya mero termino. 4. Rescatemos nuestro derecho al Estado. Tenemos que reconstruir al Estado mexicano en todos sus niveles y en los 3 poderes. Bernardo Klicksberg propone construir un Estado inteligente, concertado con una empresa privada que eleve fuertemente sus niveles de responsabilidad social y una sociedad civil movilizada. Este autor señala que se necesita un Estado cada vez más inclusivo e inteligente y un mercado cada vez más socialmente responsable. Reconoce que la política pública es absolutamente decisiva. Nadie puede garantizar en escala y con la efectividad con que lo puede hacer la política pública las bases de 7 derechos fundamentales que actualmente no se encuentran garantizados y que son absolutamente básicos de acuerdo a Klicksberg. El derecho a la alimentación y a vivir sin hambre, el acceso a los determinantes de la salud, agua potable, saneamiento básico, calefacción y electricidad, el acceso a una educación de calidad, el derecho al trabajo decente, la no discriminación de género, el derecho a vivir con armonía con la naturaleza y el derecho a la equidad, reduciendo las enormes brechas de desigualdad. Por ello, y por el papel del Estado en la colectividad que mencionaba al principio de esta plática, necesitamos como sociedad civil apoyar una profunda reforma del Estado mexicano, para lo cual debemos utilizar muchas de las herramientas que ya se han venido creando en los últimos años, como son las instituciones de transparencia y rendición de cuentas. Debemos aprender a usarlas. Las leyes de participación ciudadana y las figuras de consulta que en ellas se incluyen, plebiscito, referéndum, consulta e iniciativa popular. Tenemos que avanzar en la promoción de la revocación de mandato y en una ley que regule y transparente a los partidos políticos y que exija transparencia a los gobiernos estatales, municipales, a los congresos y a los poderes judiciales. La reciente reforma del 2011 relacionada con la inclusión en el artículo 1 de la Constitución de la visión de derechos humanos tendrá que hacerse operativa en los próximos años, y ello nos abre un cambio importante en las relaciones entre los ciudadanos y los servidores públicos como representantes del Estado. Los primeros como titulares de derechos, nosotros todos somos titulares de derechos, y los segundos, los servidores públicos, como titulares de obligaciones. Tenemos que cambiar las relaciones de poder y controlar las funciones de gobierno. La reforma del Poder Judicial no es un asunto menor y deberíamos tener mayor participación en ella como ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil. No podemos dejarla en manos de los detentadores históricos del poder, en esa caja negra que es el Poder Judicial. Echar mano de los amparos y acciones colectivas, aprender a usarlos, acudir a las instancias internacionales y regionales de derechos humanos cuando se agotan las instancias nacionales, participar en los juicios orales y exigir una adecuada instrumentación en nuestros estados de esa reforma, exigir la eliminación de ese lenguaje inaccesible en las sentencias y documentos que surgen del sistema judicial, son solo algunos de los posibles caminos que debemos seguir. Ojalá y tuviéramos más especialistas colaborando con las OCEs como para que desarrolláramos colectivamente una estrategia compartida por todos y en todo el país para abrir esa caja negra y hacerla más cercana y accesible a las personas, defendiendo nuestro derecho de acceso a la justicia y a una justicia expedita. En fin, para concluir, necesitamos revisar nuestra propia actuación y organización como sociedad civil y hacer un uso más eficaz y certero de nuestros propios recursos y redes.
mejorar y ampliar nuestra alianza con otros actores no gubernamentales, profundizar y avanzar en nuestra relación con la población y recuperar nuestro derecho al Estado. Todo ello con el fin de contribuir a restituir nuestro sentido de colectividad y pertenencia a un maravilloso país como es México, al cual muchos vemos con gran preocupación en esta etapa de su historia, por el bajo crecimiento económico, la débil generación de empleo e ingresos, la grave desigualdad, la precaria protección social a amplios sectores de la población, la profundización de la violencia y la injusticia y la debilidad del Estado. Algo tenemos que hacer todos y todas juntos. Muchas gracias por su atención.